Vamos a dar inicio a este tema que es el 1.1. Vamos a iniciar la unidad 5 y es sobre funciones inyectivas. Para dar inicio, vamos a ver, por favor, el siguiente video, que quiero que presten mucha atención porque ello nos explica bien claramente cuándo una función va a ser inyectiva, qué pasos debo de hacer para saber si es inyectiva o no. Entonces, veamos el siguiente video. Libro de texto de segundo año de bachillerato, en la página, si no me recuerdo, 120. 120, perdón. Página 120. También vamos a abordar un poquito de la 121, que ya lo aviso. Bien, hemos estado trabajando desde octavo grado o séptimo grado cuestiones sobre funciones. Sí. ¿Qué funciones conocemos? ¿Qué funciones? ¿Cuál fue la primera que vimos? ¿Recuerdas la primera que estudiamos? Función lineal. Lineal. Luego estudiamos Cuadrática, la parábola. la cuadrática, la parábola. Cúbica. Una función cúbica. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, que le llamábamos irracional. Sí. ¿Cuál otra? Están también la función de proporcionalidad inversa, sus desplazamientos. Acabamos de pasar por la función exponencial, que la estudiamos este año. Sí, la semana pasada, ¿no? Sí, la función exponencial. Así que ahora, siguiendo con el tema de funciones, vamos a introducir nuevos conceptos y vamos a trabajar una nueva unidad, que es la unidad 5 del libro de texto. Primero, vamos a hacer un pequeño cambio en cuanto a la notación de funciones, ¿sí? Y te lo voy a explicar. Dime, ¿cómo es? Vamos a denotar, nosotros conocemos la tradicional f de x igual a, y ponemos una ecuación. Le llamamos la regla de correspondencia o la ecuación de la función. Ahora vamos a denotar a f de a hacia b. De A hacia B, ¿qué significa eso? Estos dos son conjuntos numéricos, ¿sí? Entonces yo los números que evalúo en la función, o sea los x, los voy a tomar en el conjunto A. Ajá. Y con la regla de correspondencia les voy a asignar un f de x que va a estar en el conjunto B. Quiere decir que yo agarro un número en A, lo evalúo en la función y ese me va a dar un número en B. A lo que usualmente le llamamos Y, ¿no? Sí, a lo que usualmente le llamamos Y. A veces decimos f de x igual a x. Si intento ubicarme un poco en el plano cartesiano, esto significa que los elementos que están en A son los que están en el eje X. Exacto. Y los que están en B en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y. Ustedes sí me están entendiendo, ¿verdad? En el eje X, el conjunto A, y en el eje Y, el conjunto B. Ahora sí me queda claro. Entonces vamos a trabajar con esta notación de función. Muy bien. Y vamos a estudiar un concepto llamado inyectividad o función inyectiva. Primera vez que escucho eso. Sí, es una cuestión nueva, nunca antes lo habíamos mencionado, pero como ya conocemos varias funciones y sus gráficas, no va a ser difícil ver de qué se trata esto. Muy bien, hagámoslo. Vamos a tomar dos funciones ya conocidas. La mía va a ser una función que va de los números reales a los números reales. Muy bien. Yo agarro un número real x, Sí. y le voy a asignar x más 1. ¿Qué función es esta? Ah, x más 1 es una función lineal. Una función lineal, quiere decir que su gráfica es una línea recta. Sí, y también si te fijas, el exponente es 1, ¿verdad? El exponente de la variable es 1. Exacto. Ahora, tu función... Ah, mi función, o sea que tengo una función, excelente. Claro que sí. También va a ir de los reales a los reales. Sí. Vas a agarrar un número x, pero le vas a asignar x cuadrado. X cuadrado. ¿Cuál es esa función? X cuadrado es una parábola, es una función cuadrática, ¿verdad? Es una función cuadrada, de las primeras que empezamos a estudiar allá por 9º grado, ¿sí? Y lo podemos ver porque su exponente, el exponente de la variable, es 2. Por eso tenemos una cuadrática. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Ahora, agarremos las gráficas de ambas funciones. Dijiste, es una línea recta, una parábola. Nosotros ya las tenemos aquí. Sí. Esta es la gráfica de mi función f. Una línea recta.
Entonces yo les voy a mostrar la gráfica de mi función. Una parábola. Vamos a ver para que me quede un poco recto. Yo creo que quedó algo pano, pero bueno. Pero creo que sí, logran ver. La idea está. Ya sabemos cómo trazar estas gráficas, así que no lo vamos a hacer. Son de las más fáciles, digamos así. Ahora, tengo una pregunta. Dime. Para las dos funciones. Sí. Si observas la gráfica de mi función, f de 3, es decir, cuando x vale 3, es igual a 4, ¿verdad? En mi función, si yo evalúo f en 3, eso me va a dar 3 más 1, Sí. Entonces 4. Es este punto que está aquí. Eso es 4. Para x igual a 3, ¿verdad? Para x igual a 3, signo 4. ¿Me queda claro? Muy bien. ¿Será que en mi función hay otro número tal que al evaluarlo en la función me vaya a dar 4? Quiero entender. Que sea diferente de 3. Si hay otro número, de tal manera que al evaluarlo me dé 4. Te dé 4, ajá. Aquí, en este. Ese número lo tengo que buscar en el primer conjunto. En el primer conjunto. Que en este caso es lo mismo, los números reales. Sí. Pero lo puedo ubicar en el eje X. En el eje X. Entonces tienes que encontrar, si se puede, otro número en el eje X o en los números reales, tal que al evaluarlo en la función me dé 4. Muy bien. ¿Qué tal si le lanzo esa pregunta a los chicos que nos están viendo? Muy bien, ¿Será jóvenes. que existe otro número en el eje X o en los números reales de tal manera que al evaluarlo me dé 4? No escuché nada. ¿Qué tal si lo pensamos? Veamos. Si yo tomo valores, si se fijan acá, pueden ver ustedes, si tomo valores a la derecha, los valores en Y también van creciendo. Significa, si esto lleva a la tendencia, que sabemos que la línea recta lleva esa tendencia, ya no se acerca a 4, sino que va tomando valores mayores. Exacto. A la derecha de 3 no lo hay. No lo hay, porque todos van a ser más grandes que 4. Sí. Eso es bien. ¿Qué sucede si lo hacemos ahora a la izquierda, Ana? Si yo tomo valores a la izquierda de 3, en 3 yo sé que vale 4. En 2 vale 3. En 1 vale 2 y en 0, 1. O sea que, ¿qué pasa cuando estás tomando valores? Los valores de Y también ahora van disminuyendo. Y obviamente aquí no voy a encontrar un 4, porque el 4 está aquí a esta altura. Exacto. Estos números ya son menores. Bueno, pues me atrevo a decirte que no existe. Exactamente, no hay otro valor diferente de 3, tal que al evaluarlo en la función me vaya a dar 4. ¿Sí? Incluso podemos ver aquí que solo la gráfica, pues solo lo corta acá una vez. Correcto. Ahora te hago la misma pregunta a ti. Ajá. Mira tu función. Hay un valor que también da 4 aquí. X igual a 2. X igual a 2. Lo voy a colocar. Voy a poner este segmento acá. Y luego acá, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. O sea que en esta función, que es x cuadrado, f de 2 es igual a 4. Lo voy a escribir. Yo tengo que para el valor de x igual a 2, al evaluar, f de 2, su valor resultó 4. Ana, lo estoy viendo aquí en la gráfica, pero ¿qué sucede si lo hago en la regla de correspondencia, verdad? Solo sustituyo. Es equivalente a que escriba 2 al cuadrado, que es igual a 4. Hasta ahí estamos bien. Ahora la misma pregunta para ti. Sí. ¿Será que en esta función cuadrática, en esta parábola, hay otro número tal que al evaluar la función en 2 me dé 4? En el anterior me moví a la derecha y nada. Y nada. Me moví a la izquierda y nada tampoco. Nada de nada. Voy a ocupar ese mismo recurso ahorita. Adelante. Entonces ustedes me acompañan. Fíjense bien. Me ubico en el valor 2, donde la imagen es 4. Ahora me voy a mover hacia la derecha, como estoy indicando en este momento.
Veamos. Si X vale 3, ¿cuánto vale Y? 9. 9. Este es al cuadrado. Ajá. Si X vale 4, me voy hacia arriba. 16. 4 al cuadrado es 16. 4 al cuadrado es 16. Si te fijas, incluso veo que esto va creciendo más rápido que la línea recta. Sí. Ya no voy a evaluar más, de hecho, porque ya no tengo y porque veo que va creciendo. Y ya no van voy a a seguir encontrar siendo 4. mayores. Van a ser números mayores que 4. Así es. Ahora me voy hacia la izquierda. Si se fijan, como estoy mostrando en este momento, voy a moverme hacia la izquierda, desde el 2 hacia la izquierda. ¿Qué tal si tomo el valor para x igual a 1? En x igual a 1, f de 1 es igual a 1. También lo puedo hacer aquí. 1 al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es el mismo número. Ah, no. El 1 nada más. Ay, sí, me estoy equivocando. 1 al cuadrado es igual a 1. Igual, 0 también. Sí, 0 al cuadrado también. 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0. Ana, tampoco aquí, porque veo que los números en las imágenes Y van disminuyendo. No voy a encontrar nunca el 4. Pero hay una parte que no estás viendo. ¿Cuál parte? Usted fuiste moviendo aquí en esta gráfica y vas viendo que iban cada vez más. Ah, es cierto. No he analizado la rama izquierda de esta parábola. Hasta los valores negativos de la variable X. Excelente. Ah, ahora sí te entiendo. Parece que sí. Si te fijas, voy a marcar acá. Mira, aquí está 4. Ahí hay otro. Y para esta imagen, que es 4, tengo otro valor en X. Este valor en X es menos 2. Justamente. Sí, como no lo descubrí antes, y al final 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es el mismo 4. Es igual a 4. Ah, entonces sí existe otro valor en X. En este caso es menos 2. De tal forma que al evaluar en la función f de menos 2, también me dio 4. ¡Qué bien! Entonces te gané. No también. ¿Ah? No también. ¿Por qué no también? Bueno, aquí vemos una diferencia en cuanto a estas dos funciones. Sí. Es decir, yo para esta función, si tengo valores diferentes de X, voy a tener valores diferentes para f de X o para Y. Correcto. Es decir, no hay ningún valor que comparta la misma imagen. Sí. En cambio, tú no. Tú tienes valores que son diferentes para X, que son 2 y menos 2, pero estos dos números tienen la misma imagen. Gráficamente tengo 2 y menos 2, de tal manera que al evaluarlos, ambos me dan 4. Entonces, Ana, no solo se cumple para X igual a 2 y X menos 2, porque también veo que siempre se van a ir repitiendo. Siempre van como en parejas, ¿verdad? Hay uno positivo y está su opuesto. ¿Qué tal tiene la misma imagen. Sí, ¿qué tal con 1 y menos 1? 1 y menos 1 también tienen la misma imagen. F de 1, 1. Y f de menos 1 al cuadrado, 1. O sea que hay varios, hay infinitos pares que van a compartir. ¿Pero qué significa eso? Esto es lo que nosotros llamamos función inyectiva. Lo que sucede con la función lineal. Una función es inyectiva si yo agarro dos valores diferentes de X y sus imágenes también van a ser diferentes. Si en una función hay un caso donde no se cumple, entonces esa función no es inyectiva. La función entonces no es inyectiva. No, la mía sí, la tuya no. Mi función es inyectiva porque yo no tengo valores diferentes de X que tengan la misma imagen, en cambio tú sí. Tengo valores diferentes de X que tienen la misma imagen. Ah, entonces la parábola, así como está aquí, no es inyectiva. No es inyectiva. Y la función lineal sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Claro. Muy bien. Hay una manera muy fácil de reconocer si tenemos la gráfica, cuando una función es inyectiva y cuando no. Sí, dime cómo se hace. Es un truco. Por eso es importante que recordemos las gráficas de todas las funciones que hemos estudiado hasta ahorita, porque nos van a servir para determinar cuándo es inyectiva o cuándo no, si tenemos alguna dificultad. Es por eso que primero estudiamos cómo se grafican, ¿verdad? Exacto, ya tenemos una gran rama de funciones que conocemos, así que ya podemos hablar mucho sobre cuáles son inyectivas y cuáles no. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a trazar líneas horizontales a las gráficas.
es decir, paralelas al eje Y, ¿verdad? Paralelas al eje X. Ah, sí, me estoy confundiendo. Paralelas al eje, perpendiculares al eje Y. Perpendiculares al eje Y, paralelas al eje X. Sí. Si las líneas que trazo horizontales cortan a la gráfica en un solo punto, entonces es una función inyectiva. Por ejemplo, aquí teníamos en 4, y si yo trazo la línea acá, si me ayudas a trazarla. Ah, yo la trazo. Sí, trázala tú, ya la puse aquí así. Voy entonces a trazar acá. ¿Está bien? Esa línea horizontal solo corta la gráfica en un punto. Mismo, ¿verdad? Puedo colocarla en otro lado. Allí, por ejemplo. Sí. Ahí, traza. Voy a trazar una línea horizontal. ¿Qué sucedió? También solo corta la gráfica En un punto. en un punto. ¿Y si trazamos una tercera? Vamos a hacer una tercera. Hacémosla por aquí. Vamos a ver. También, ¿verdad? También solo corta la gráfica en un punto. Entonces yo puedo trazar muchas líneas horizontales y solo va a cortar a la gráfica en un punto. Entonces mi función es inyectiva. Eso es una forma de verificar. Es una forma de verificarlo con la gráfica. ¿Sí? Ah, ¿Cómo podemos hacer con la tuya? Muy bien. Bueno, ya sabemos que no es. ¿Por qué no es? Vamos a ver ahorita. Ahí horizontal, por ahí. Voy a trazar una línea horizontal. Ah, ya entendí. Si te fijas, lo mismo que habíamos descubierto, solo que ahora tengo acá que le intersecta en este punto y en este punto, que en este caso es el simétrico, ¿verdad? Así es. Simétrico con respecto al eje. Con respecto al eje Y. Creo que ya no es necesario trazar más. No, ya si encontramos uno que no funcione, entonces decimos la función no es inyectiva. Con No es uno que no inyectiva. funcione, ya no es inyectiva. Solo para que me quede claro, ¿qué tal si trazamos la línea horizontal aquí en el eje X? Adelante. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahorita. Voy a trazar acá. Eso significa que la recta solo lo cortó en un punto. En el caso donde X es igual a 0, Y es igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Pero aquí sí se cumple, porque solo hay un valor en X cuya imagen es de 0. Pero la inyectividad tiene que cumplirse para todos los valores. Es cierto. Toditos los valores que agarras para X, que en este caso son los reales y los reales, todos tienen que cumplir lo mismo. Si hay uno que no cumple, es suficiente. Es suficiente para decir la función no es inyectiva. Ana, entonces ya no es necesario ni siquiera trazar rectas acá, ¿verdad? Allí ni siquiera hay gráfica. Ni siquiera hay gráfica. No tiene sentido. Sí, bueno. Pero con una que tracemos y vemos que se corta en 2 puntos o más, porque hay otras funciones que se cortan en más puntos, no es inyectiva. Entonces esta es una forma de verificar la inyectividad a través de la recta horizontal. Exacto, y la gráfica de la función. Por eso hay que ir a repasar las gráficas de las funciones, cuál es su forma, y así podemos verificar si es o no es inyectiva. No sé si hacemos algunos problemas del libro de texto. Sí, hagamos un ejercicio. Aquí está, no sé si quieres copiar uno. Vamos a copiar el primero. ¿Está bien si lo pongo por aquí? Sí, sí. Voy a poner problema. Vamos a ver cuáles de las funciones que aparecen en la sección de problemas son inyectivas o no. ¿Me parece? La primera que aparece en el libro es 2x menos 6. Déjame pensar. Quiero ver si primero, ¿cómo lo escribirías con esta notación? Porque yo te la puse con la regla de correspondencia, pero ¿cómo lo escribirías con esta notación? Vamos a ver. Primero coloco f, ¿verdad? F. 2 puntos. Como es una función lineal, sería desde los números reales, ¿verdad? Los números reales. Hacia los números reales. Y coloco aquí x, que son los valores que tomo en este conjunto. Así es. Y aquí coloco la regla de correspondencia. En este caso es 2x menos 6. Bueno, voy a trasladar la pregunta a los chicos que nos están viendo.
¿será que esta función es inyectiva? Voy a graficarla, ¿no? ¿Verdad que necesito graficarla? Si quieres, pero ¿cómo es la gráfica de una función lineal? Tenemos una función lineal, me va a dar algo parecido. O sea que aquí podemos generalizar, ¿verdad? Aquí podemos generalizar algo particular para este tipo de función. Como es una función lineal, si ustedes se fijan, no importa la cantidad de rectas horizontales que tracemos, siempre solo la va a cortar en un punto. Entonces, todas las funciones lineales son inyectivas. Todas las funciones lineales son inyectivas, sus gráficas son una línea recta, por lo tanto, las rectas horizontales solo las cortan en un punto. Muy bien, entonces voy a concluir. F es inyectiva. ¿Sí? Sí. No sé, ¿tienes algún otro concepto que veamos ahora o ya esto es todo? Te lo voy a dejar solo como para introducirte el otro concepto que anotamos aquí sobre inyectiva. De acuerdo, sí, sí. Esto tiene que ver con cómo hemos escrito las funciones acá. Hemos dicho que agarramos un número real, lo evaluamos en la función y el resultado va a ser otro número real. Correcto. Igual acá, tomamos un número real, lo evaluamos en la función, el resultado va a ser... Como lo acabamos de ver en el video, podemos ver cuando una función es inyectiva. Entonces, hay varias formas como saberlo. Una de ellas es viendo, ¿verdad? Acá en el primer paso que vimos, observamos es que si no corta, si la gráfica corta en un solo punto, pero yo trazo líneas horizontales y corta en un solo punto, es inyectiva. Si corta en 2 puntos, por ejemplo, en esta parábola, entonces la función no es inyectiva. En eso es lo que ustedes se deben de fijar. Ahora bien, ¿será necesario o no hacer la gráfica? Bueno, si ya conocemos, hay unos aspectos ahí bien importantes también en la clase. Si yo tengo, por ejemplo, esta es una función lineal, todas las funciones lineales son inyectivas porque cortan en un solo punto si yo trazo líneas horizontales. Por lo tanto, si usted puede identificar cuál es lineal, cuál es cuadrática, entonces de una sola vez puede decir si es inyectiva o no. Por ejemplo, cuando es lineal, si el exponente de la variable x es 1. Cuando es cuadrática, que es una parábola, cuando su exponente es 2. Entonces, puedo identificar que una parábola no es inyectiva, pero lo más recomendable es que grafiquemos. ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, lo vamos a ver ya a continuación para recordarnos. Tenemos aquí los ejercicios que vamos a trabajar luego de haber visto el video. Y ya dimos la definición de cuándo es inyectiva y qué características deben de cumplir. Que la imagen de X debe tener una sola, el valor de X debe tener una sola imagen en el valor de Y. Quiere decir que para ser inyectiva lo que me interesa es el valor de Y. Debe de tener una sola imagen. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Este lo hicieron en el video. Yo lo he hecho graficando. Para recordarle, bueno, usted se pregunta, bueno, ¿y cómo voy a graficar? Recordemos que ya habíamos trabajado que ustedes van a hacer las tablas de valores. Y con esa tabla de valores yo puedo hacer mi gráfica. Y de esa gráfica trazo líneas horizontales y si corta en un solo punto es inyectiva. Por lo tanto, acá en el literal A, también lo pude identificar como lo hicieron en el video, que es una recta porque el exponente de X es 1, entonces ya de una sola vez yo puedo decir que sí es inyectiva. Esta es una parábola, por lo tanto la parábola ya vimos que no era inyectiva. Me falta ver la gráfica para C, para D y para E. Como estas no son muy usuales para ustedes, entonces es de graficar. Por ejemplo, esta es una cúbica. Entonces, si es una cúbica, ¿cómo era la gráfica? Entonces, la gráfica viene dada casi así. Entonces, ahí hay que ver que sí es inyectiva, pero hay que graficarla, ¿verdad? Esta es una fraccionaria, hay que graficarla, hay que darle valores a X, hacer mi tabla para poderla identificar si es inyectiva o no. Por lo tanto, en el literal A,
yo hice mi tabla de valores, grafiqué y luego trazamos las rectas horizontales, porque acuérdense que me interesa la inyectividad, entonces si corta en un solo punto, yo puedo decir que es inyectiva. Basta con una recta que trace horizontal, no necesita trazar el montón, sino que con una. Y si ve que solo corta en un punto a la recta, es inyectiva. Y aquí lo podemos concluir. En el literal B, hace usted la tabla de valores, ¿verdad? Que ya sabe que le tiene que dar una parábola, le da valores ustedes y luego hacen su respectiva gráfica, ¿verdad? Y usted puede darle valores de -2, -1, 0, 1, 2 y lo va sustituyendo y a ver encontrando los valores de Y. Veamos el siguiente ejemplo. Este lo había retomado como un ejemplo para que vieran que la parábola no es inyectiva, porque si yo trazo líneas horizontales, observamos que cortan en 2 puntos, por lo tanto no es inyectiva. El literal, creo que es el C, donde está la raíz cuadrada de X, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, acá yo le di valores a X, esto es lo que ustedes van a estar haciendo para poder graficar a valores a X, entonces sustituyo en X 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora le doy valor de 2, X vale 2, la raíz cuadrada de 2, como no tiene raíz cuadrada exacta, es 1.4. De 3, la raíz cuadrada de 3, 1.7. Hoy X vale 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Luego hago mi plano cartesiano y graficamos 1,1, 2,1. 2,1.4, 2,1.4, un poquito arriba de 1, 3,1.7, 3, 1.7 más arribita y 2,4. Hago mi gráfica y luego trazo una línea horizontal y si corta en un solo punto yo puedo concluir que la función es inyectiva. Eso es lo que ustedes van a estar haciendo. No olviden por favor el concepto que una función es inyectiva si tiene un solo valor en Y. Quiere decir, ¿verdad? De que si yo tengo aquí el 2, tomo el valor de 2, una sola imagen en Y, una sola imagen en Y. Por lo tanto, la parábola, que es el caso que vimos anterior en observamos que 2 tiene imagen que es 4. ¿Habrá otra imagen que llegue a 4? Sí, miren, -2. -2 también llega a 4. Entonces, por lo tanto, podemos ver que no es inyectiva. Y al trazar la gráfica, que es una línea horizontal y observo que corta en 2 puntos, entonces no es inyectiva. ¿Por qué? Porque corta en 2 puntos, quiere decir que a los valores de ella le corresponden 2 imágenes. En la inyectividad nos vamos a fijar en los valores de Y. Entonces les quedan ya de tarea solamente 3 ejercicios y vean los ejemplos para que puedan hacerlos. Hacen su tabla de valores, luego grafican y luego trazan una línea horizontal y ya van a ver si corta en un punto, es inyectiva. Si corta en 2 puntos, no es inyectiva. Entonces ahí sería ya el trabajo.